Buenas tardes, 2 de la tarde, 27 de mayo del año 2022. Este es tu Onda Club, una radio a tu estilo. Y como es costumbre, todos los viernes, 2 de la tarde, nos acompaña el mejor presentador de televisión de El Salvador, como lo es el abogado de la República, licenciado Sergio Méndez. Bienvenido, Sergio. Víctor, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y muchísimas gracias una vez más por tomarme en cuenta. Gracias. Sergio, hay tantos temas que hemos dejado, no a medias, sino que a veces una hora no nos alcanza, para hablar de tantos temas coyunturales que pasan en El Salvador. Pero quiero volver a tocar un tema, pues lo digo delicado porque el país tiene un problema financiero, un problema económico, pero todo se basa que quien ha debilitado más nuestra economía es las famosas criptomonedas, el famoso Bitcoin. Sí, lamentablemente, Víctor, lo que tú estás mencionando ha sido uno de los fracasos más grandes que este país ha tenido, no solamente en temas monetarios, sino también en temas propiamente desde una economía y los flujos que ésta pueda generar y que en determinado momento han venido a ser un debacle de la economía nuestra. ¿En qué sentido? Nosotros explicábamos la semana pasada que la criptomoneda es un activo de alto riesgo, que no tiene características ni por cerca ni la sombra de lo que es una moneda de curso legal, aunque así se determinó en una legislación de 7 artículos únicamente, que dio paso a la legitimación del uso mismo de esta. Ha resultado en la práctica un verdadero fracaso donde El Salvador ha perdido más de 500 millones de dólares, aproximadamente entre lo que ha repartido de los 30 dólares, que la gente solamente ocupó la Chivo Wallet para sacar los 30 dólares y se acabó, y otras que no lo pudieron sacar porque denunciaron que ya los habían cobrado por ellos. La apuesta del presidente desde un comienzo fue jalada de los pelos, fue altamente cuestionada por los expertos como Manuel Enrique Heinz, que fue ex ministro de Hacienda y uno de los promotores de lo que ahora nosotros tenemos y que ha resultado ser un par de aguas como es el dólar. El dólar es una moneda de referencia mundial, es una divisa que tiene un soporte o un andamiaje por parte de la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, y que es el punto de referencia para ubicar cualquier tipo de insumos o productos o prestación de servicios, como en determinado momento se calcula el barril del crudo o el oro. Sigue hoy por hoy siendo el punto de referencia mundial. Estados Unidos es la potencia más grande del mundo y nuestro socio estratégico por excelencia, con quien tenemos nosotros diferentes relaciones comerciales y de conveniencia, porque hay más de 3.5 millones de salvadoreños en los Estados Unidos y sumando, porque El Salvador en una forma continua manda desplazamientos hacia aquel país del norte de personas intentando hoy con más cantidad de personas que ponen en riesgo su vida con coyotes, pero cualquier otra cosa puede ser mejor que quedarse en el territorio salvadoreño porque todo es una ilusión óptica, el tema de la seguridad, el tema del combate de lo que nosotros estamos viendo. Por tanto, el impacto que ha tenido para nuestro país ha sido más desastroso que los últimos 2 terremotos del 2001 que fue en nuestro país. Muchísimo más desastroso que eso, por muchísimas razones. Primero, porque el dinero invertido es un dinero perdido y segundo, es un dinero prestado que se van a pagar hasta 8 generaciones adelante los intereses, a tal grado de que una situación es que si te vienen terremotos, tú tienes que reconstruir, pero no pasa nada y viene la ayuda y no pasa nada, hombre. Pero en el tema de la criptomoneda ha sido más desastroso que los mismos terremotos por varias razones. Primero, porque es dinero prestado, Víctor. Segundo, porque es dinero que ya no lo vas a volver a recuperar. Porque aunque la criptomoneda alcanzara de 26 que se encuentra actualmente, llegara en el caso hipotético a ponerle el día de mañana a 70,
no podríamos recuperar ya las pérdidas que hemos tenido en el pasado, Víctor. Lamentablemente tenemos a unas personas que han rayado la esfera de la irresponsabilidad y nos han llevado a un casino a jugar a todos nosotros. ¿A qué costo es el casino? A un costo de populismo. ¿De dónde vas a pagar cuando tú dices que hay que pagar una deuda a 8 generaciones? Si tenemos un PIB ya un 96 comprometido, solo sobran 4 centavos, digamos. ¿De dónde vamos a pagar? Sí, no tenemos de dónde pagar, por eso yo te digo que es irrecuperable y es irreversible el daño está hecho ya y es irreversible. ¿Por cuánto estamos hablando, Víctor, que aunque la criptomoneda alcanzara un precio superior a los 50 o a los 70, ya no podríamos nosotros recuperar todas las pérdidas? Por eso es que en un casino, cuando una persona va a jugar, yo he estado en casino, pero en Estados Unidos, no acá, pero solo observando, porque me ha llamado muchísimo la atención y hacen espectáculos allá, por ejemplo, en Nevada, en Las Vegas y todo. Lo que te quiero comentar de todo esto es que en el tema de un casino, Víctor, hay una frase, y la frase es, hay que saber cuándo retirarse. ¿Por qué? Porque de pronto tú podés creer que vas ganando y de pronto empezás a perder y crees que te vas a levantar y al final terminás vendiendo tu casa, terminás entregando tu carro, porque es un vicio. Es un vicio, Víctor, que cuando tú vas a un casino, yo he ido por el tema de peleas de boxeo que me encanta y he visto, por ejemplo, todo eso, pero yo he observado que muchísimas personas, Víctor, que como es un vicio y se empieza a erradicar, a tener mayores raíces, de pronto tú ya no lo puedes erradicar. Y la mayoría de lugares tienen estrategias muy marcadas, como que te ofrecen bebidas y comida gratis. Entonces tú estás jugando y tú estás tomando bebidas alcohólicas. Y eso te pone de muy buen humor, pero llega un momento en el cual que ya todo es gratis, cuando tú te desinhibís y entonces empezás a entregar todo lo que tenés y cuando empezás a sentir estás quebrado, en bancarrota. Y eso es lo que le está sucediendo al país. Va a un ritmo demasiado grande. ¿Por qué? Porque la persona que está chiviando o jugando en un casino, es bien difícil que después te puedan prestar en un banco para seguir jugando. ¿Qué gana el chiviador? No gana absolutamente nada, simple y sencillamente el placer de estar metido bajo la adrenalina. Pero eso es lo que le ha estado sucediendo al país y lamentablemente se lo ha estado quebrando, porque en la comunidad internacional ya nadie nos quiere prestar, porque eso vino aún más a degradar la situación económica que nosotros tenemos. Ese es el costo que tenemos que pagar. Ha incrementado la canasta básica. Ayer me lo decía la niña Juana, la señora que siempre vende fruta allá afuera, que ella vende tortillas también al mediodía, que estaba comprando $32 el quintal. Ha incrementado los huevos, les estaban dando 6 por el dólar, algunas tiendas están dando 5 huevos por $1. Tú vas al supermercado o las amas de casa que han visto que lo que compraban con $40, hoy como que llevaran 20, digamos, han disminuido, pero la gente no reclama sus impuestos. Digamos, en El Salvador te pusieron un estado que no puedes ver en qué se gasta el gobierno nuestros impuestos, pero el pueblo no reclama tampoco. El pueblo está adormecido. Siempre lo he dicho en este programa, todos los viernes, 2 de la tarde, ¿qué le pasa al pueblo salvadoreño? Incrementa, sube el combustible, etcétera. Pero vamos a cumplir 3 años de esta administración actual. 1 de junio. Pero la gran inmensos municipios, calles en mal estado, los alcaldes no han hecho obra. Ayer decía una alcaldesa que no han hecho nada porque no tienen dinero. Están peor que antes. Estaban peor que antes. Y que esto es peor que los mismos de siempre. Sí. Entonces, eso está diciendo, seguro ya le van a venir represalias a la alcaldesa, por lo que ella dijo en una forma espontánea, que de hecho hasta las callaron los diputados de Nuevas Ideas. ¿Te diste cuenta en ese evento? Sí. Perfecto. Lo que tú acabas de mencionar es una cosa bien interesante, Víctor. Yo creo que los huevos en El Salvador han subido de precios, ¿sí? Pero escasean los huevos. Sí. Los huevos en los salvadoreños para poder tener reacciones. Los salvadoreños, ahí les han escaseado los huevos. Sí, pero te digo, ¿qué le pasa al pueblo? Ajá, listo. Quizás hay que hacer
sobre la base de lo que tú acabas de mencionar, quizás hay que hacer dos análisis. La primera, Víctor, es que estamos nosotros ahorita ya en el periodo lluvioso, donde tendríamos que aprovecharlo para la agricultura, pero acaba de renunciar la viceministra de Agricultura la semana antepasada, y este es el tercer ministro de Agricultura que hay, desde Alniker, tú te recordás, altamente cuestionado por haber comprado... ¿Perdón? Ya no se habla de él, no se escucha casi. No, una persona pues que le hizo muchísimo daño a este país, y tú te recordás en las compras, ¿cómo se llama?, altamente cuestionadas que realizó en la pandemia a Sinaloa, donde está el cartel de lamentable. ¿Por qué te menciono yo el tema de la agricultura y ahorita? Porque, Víctor, esta noche se improvisa, tendría que ser el eslogan de este gobierno. Todo se improvisa, no hay un plan. Tú te recordás que desde el primer día que llegó se le pidió un plan económico, se le pidió un plan de seguridad, se le pidió un plan de agricultura, de la reactivación de la agricultura, y no ha presentado absolutamente nada. Es más, en un plan Cuscatlán del cual presentó en campaña, todo eso no lo ha hecho y se ha alejado por completo. Entonces es complicado ver cuál es la hoja de ruta. Y si es complicado para los salvadoreños o para cualquier analista, imagínate qué complicado es para un organismo internacional darte un préstamo cuando no tenés un plan de ruta. Es decir, un plan de ruta o un plan de trabajo te establece cuáles son los objetivos trazados y en cuánto tiempo los vas a conseguir, y también hay otros planes que verifican los planes fundamentales, que cómo has avanzado en la ejecución de este plan, es decir, si vas en tiempo y forma ejecutando cada una de las fases. Eso es trabajar. Cuando tú vas a un empleo, a ti te hacen una entrevista, y en la entrevista tú planteas un plan de trabajo y tú mostrás que tenés amplio conocimiento de las necesidades y, por supuesto, de las limitaciones y de las alianzas y de las virtudes de una empresa. En este caso, la empresa del Estado. ¿Para qué? Para llevarla a un feliz término. Pero todo esto no estuvo nunca en un plan Cuscatlán, por ejemplo, el tema de la criptomoneda. No. Jamás estuvo. Por eso es que resulta ser ilógico, burlesco, cuando el andamiaje que ellos ocupan o la muletía es que todo lo quieren justificar, es que el pueblo para esto nos eligió. Mentira, el pueblo no los ha elegido. Y todos, lamentablemente todos, Víctor, los casos que nosotros tenemos en el mundo, como Adolfo Hitler, Benito Mussolini, Lenin, Benito Mussolini en Italia, Lenin en Rusia, Leningrado, que es de ahí donde viene, todos se cubren bajo el manto del pueblo. El pueblo me ha mandado, el pueblo me eligió, el pueblo, esto quiere el pueblo. Dios me habló. Y todo lo justifican, claro, entonces meten. ¿Por qué ocupan eso, Víctor? ¿Por qué ocupan esa muletía? El pueblo y la religión. No, ustedes le han robado al pueblo, ustedes van en contra del pueblo, yo soy amigo del pueblo, yo tengo olor a pueblo. Yo no me bañé, por eso es que tengo olor a pueblo. Entonces todo el pueblo, ¿por qué? Porque quieren ellos manipular con emociones el ideario colectivo, quieren manipularlo, porque el voto no es un voto reflexivo en un país como el nuestro, donde la ausencia de educación, de una educación superior, de una educación y una cultura, está la ausencia en nuestros pueblos de un país de renta media, ¿cierto? Entonces, no es un voto reflexivo. No es un voto pensado. No es un voto pensado, es un voto donde nosotros le llamamos improvisado. Emocional. Improvisado. La emoción del momento. Almático. La emoción, emocional, emotivo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? La cólera, la ira. ¿Qué es lo que hace un candidato a la presidencia? Y te doy el libreto. Un candidato a la presidencia común y corriente. Te doy el libreto. Viene y anda chineando niños. Anda chineando perros que se encuentran en la calle. Anda tirando las tortillas. Anda abrazando a las señoras. Pero una vez es electo, ya le dio alergia. Se fue a bañar y se le quitó el olor a pueblo. Va, número 1. Número 2, ¿qué más hace? Va a un estadio.
Bueno, pero hoy ya la mayoría de políticos no va al estadio, Salvador. Va a un estadio con la camiseta de la selección nacional para que todo el mundo lo mire. Eso lo hizo Funes. Patriótico. Funes. No, lo hace patriótico eso. Sí, lo que pasa es que el fútbol es un producto nostálgico. Entonces, ¿tú crees que el salvadoreño tiene necesidad de que alguien le diga lo que quiere escuchar? Te lo voy a descodificar. Tiene necesidad que alguien le dé paja, que le dé casaca, que lo suba a la voladora. El salvadoreño... Mencionan el nombre, lo aplauden. Si tú te paras y le decís al salvadoreño, señores, el tema está complicadísimo en el país. Ha habido una tregua con las maras. Nosotros tenemos que salir adelante. ¿Qué se va a venir a continuación? Tenemos que parar los préstamos. Por lo tanto, le vamos a subir a los impuestos. Si no, ¿de qué manera le vas a hacer? Señores, el tema está complicado. A partir de este momento tenemos que reducir los subsidios. Es complicado, Víctor. Complicadísimo. ¿Por qué? Porque la gente quiere que le digas que ellos, sin haber estudiado, tirados en una hamaca y le pegaron 20 hijos a un montón de mujeres, quiere escuchar que el Estado, que sos tú y yo y que pagamos impuestos, le vamos a cubrir todo para que él siga tirado en una hamaca. Y que él automáticamente, sin haberse sacrificado a la par del otro, que hizo una inversión de tiempo, gasolina, depreciación de vehículo o en bus, expuso su vida para ir a estudiar y quemarse en la universidad todas las noches estudiando y presentando trabajos, las pestañas, él automáticamente por decreto va a tener un desdoble en cuerpo astral y va a llegar a esta altura, igual que el otro, y va a ganar lo mismo, y lo van a estar, y que le van a mandar la bolsa solidaria, y que le van a dar subsidio de todo para que no pague agua, le van a dar un vaso de leche, le van a dar uniformes a los niños, le van a dar útiles a los niños, es decir, lo que quiere es que esté becado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace lamentablemente nuestros compatriotas cuando llegan a Estados Unidos? Andan viendo cómo los va a becar el Estado. Fíjate que una vez entrevistando a una persona, a un exfuncionario, hace muchos años yo le preguntaba, él era un ministro de Relaciones Exteriores, y le decía yo, ¿usted cree que estamos a la vuelta de una reforma migratoria en el cual se vaya a dar la legalización de un poco más de 250,000 personas que estaban de los 3.5, 250,000 personas que habían venido año tras año cumpliendo requisitos de pago de impuestos también, porque allá el que tú pagues taxes y que estés amparado al estatus de protección temporal, los TPS, TPS ya por sus siglas, TPS sí. Estas personas ascienden en aquel entonces a un poco más de 250,000 personas. ¿Usted cree que estas personas pueden tener una reforma migratoria como lo tuvo por decreto el presidente en la época del presidente Ronald Reagan, que es la última reforma sostenible para ya no estar en esta? No creo. Y entonces yo le decía, ¿pero por qué no? No creo porque, Sergio, ¿qué es lo que sucede cuando esta masa poblacional llega a instalarse como tal? No estoy hablando de todos, porque hay connacionales que han puesto muy en alto el nombre de El Salvador. Lamentablemente, como en cualquier otra familia o como en cualquier otro país, siempre hay personas, Víctor, que llegan a ensuciar una relación. También existen en los mexicanos, también existen en los hondureños, pero lamentablemente tú quisieras ver que un salvadoreño ponga en alto el nombre de nuestro país, como ya han habido, pero en su mayoría hay personas que detienen, por ejemplo en Estados Unidos, Víctor, a una banda que traficaba droga, a una banda que se metió a una gasolinera a robar, a una banda que detuvieron por X o Y situación, y en la mayoría de casos vemos nosotros a compatriotas o connacionales metidos en esa situación. Entonces, muchas de las personas, es bien complicado, pero tú ves en Estados Unidos que van y dicen, hasta los mismos latinos, no, es que yo quiero comprar una casa pero que no estén cerca de los latinos, porque yo quiero que mi hijo crezca pero con una comunidad eminentemente gringa.
Y los migrantes, Víctor, dañan grandemente a un país como ese, primero porque está bien que lleguen a realizar trabajos que tradicionalmente los estadounidenses no quieren hacer realizar, como la agricultura, andar en las siembras, pero ya hay suficiente mano de obra. Pero lo que estos países quieren son gentes, cerebros, exportación de cerebros, gente pensante, gente preparada, Víctor, que le llegue a sumar y no a restar y mucho menos a dividir. Esa es la migración que tú querés. Gente preparada con 3, 4 idiomas, con un doctorado y maestría y especialmente de universidad. Por eso es que la mayoría de connacionales, Víctor, y esto es bien delicado lo que te voy a decir, porque nosotros hablamos de migración en el programa anterior, ¿tú te recordás? Sí. Y en el anterior hablamos de la criptomoneda. Y todo está íntimamente relacionado porque es una simbiosis, todos los tópicos que estamos abordando viernes tras viernes. ¿Y cuál es lo lamentable de ahora? Lo lamentable, Víctor, es que no solamente hay un desplazamiento forzoso de personas en comunidades que se están yendo a Estados Unidos en busca de más y mejores oportunidades, sino que de protección también por las desapariciones forzosas y las cárceles y los cementerios clandestinos que hay en nuestro país. No, el tema es que se está yendo una gran cantidad de profesionales, Víctor, y eso sí es bien delicado, que antes no se daba en la proporción que ahora se está dando, y particularmente porque estamos viendo que hay personas que se van a preparar al extranjero, que sus padres que tienen la posibilidad de hacer un esfuerzo titánico por pagarle una universidad, les piden a sus hijos que ya no regresen al país. Y estamos hablando de gente que va a Europa, a España particularmente, que va a Sudamérica, a Chile, y que va precisamente a Estados Unidos. Yo veía un tuit un día que me enseñaron en el canal, porque yo no tengo redes sociales, sino que en determinado momento tú recordás que yo denuncié mucho que creaban redes sociales con el nombre de Sergio Méndez para poner información falsa y luego empezar a atacar. Y entonces recuerdo que esta semana, creo que fue esta semana, Zulen Ayala puso un tuit donde dijo: mis hijos están estudiando en Chile, yo le pido a Dios que ya no regresen. ¿Por qué? Porque obviamente el mercado que pueden tener ellos allá no lo van a tener acá y las oportunidades. Yo conozco una gran cantidad de amigos que se fueron a vivir a México. Y wow, Víctor, o sea, impresionante. O sea, yo conozco 2 casos de ingenieros que tenían aquí sus trabajos. Bueno, loable, todo trabajo dignifica a la persona humana, pero se fueron para México. No, Víctor, es impresionante. O sea, el nivel de desarrollo, ellos tienen en su haber más de 10 propiedades en México ahora, Víctor, que las alquilan, apartamentos en las torres de Carlos Slim. En 3 años posteriores ya habían cambiado de empresa, habían triplicado el salario que tenían y la empresa los mandó a vivir a España. 1 año con todos los gastos pagados, la educación de sus hijos y 4 pasajes de ida y regreso para sus seres queridos. Pero el primer mes que estaba en México, estas personas ya estaban en Barcelona, luego en Rusia, cerrando negocios. ¿Por qué, Víctor? Primero porque México es una de las economías más pujantes en el mundo, en Latinoamérica. Te puedo ubicar México, Brasil, por ejemplo, Estados Unidos, en Latinoamérica, no estoy hablando de Norteamérica. Segundo, solo el Distrito Federal tiene en el último censo poblacional del 2001 36 millones de habitantes. Solo el DF, dentro de la República Mexicana. Solo Ciudad de México, como así se llama, así lo denominan ahora, Ciudad de México, 36 millones. ¿Te imaginas ese mercado, ese poder adquisitivo que tiene? Es un país que explota el petróleo, ¿sí? Pemex, que tiene una gran cantidad de riqueza, que exporta a la industria de la cinematografía, de la televisión. Yo he estado en Televisa San Ángel y también en TV Azteca. ¡Wow, Víctor! Así como he estado también en Miami en Univisión. Y he visto también Telemundo, que son los grandes monstruos que hay. Y bueno, tú sabes que Televisa acaba de adquirir a Univisión, para que tengas una idea, Víctor.
en la televisión de habla hispana, de los países de habla hispana. Entonces, para que tengas una idea, bueno, el segundo hombre más rico fluctuante en el mundo está en México, Carlos Slim. Para que tengas una idea, en el mundo, para que tengas una idea. Y que está así con Bill Gates, entre otros. Entonces, para que tengas una potencia. Entonces, yo he estado, por ejemplo, muchas veces en México y he estado en estadios. Y recuerdo que cuando yo narraba partidos de fútbol y yo escuchaba, es que nosotros somos superiores a México. Mira, Víctor, yo creo que una cosa es el fanatismo y es lo que está sucediendo en nuestro país actualmente con la presidencia que nosotros tenemos. Y otra cosa es tener los sentimientos educados, que aquí no los hay. Por eso yo te digo que los políticos y particularmente los actuales invierten mucho dinero a saber procedencia de dónde es el dinero, para poder explotar mucho el tema de las redes sociales y poder conectar con lo emotivo, con lo emocional. Yo recuerdo, por ejemplo, Víctor, que yo en el Canal 4, en TCS, yo llevaba los partidos de la Liga Española, Italiana, Mexicana y Salvadoreña. Y el resumen de la Liga Inglesa, de la Premier League inglesa. Por lo tanto, me especialicé y narraba los partidos de fútbol. Lo que te quiero comentar es que cuando yo, con mucho respeto, de verdad, lo voy a decir, hay que tener un poquito los sentimientos educados y que el fanatismo no lo lleve a uno a una situación donde uno ya haga el ridículo. Situaciones como esto, Víctor, que lo he escuchado en la política. Yo recuerdo cuando veíamos el partido de fútbol allá por los años 94, cuando creo que fue la vez que estuvimos más cerca de ir al Mundial de Estados Unidos 94, Estados Unidos de la mano de Bora Milutinovic, el serbio, y nosotros teníamos como técnico, y puedo hablar muy de cerca porque yo jugaba en la reserva de la Paneca Pepsi, y nos prestaron para ir a jugar constantemente al Estadio Cuscatlán con la selección de fútbol, y entonces entrenábamos con todos ellos, éramos 4 que nos prestaron para que nosotros estuviéramos con sparring contra ellos. ¿De la mano de quién? Estaba don Jorge Veira, y el entrenador de porteros era Santoro Telli, y Francisco Javier era el preparador físico. Recuerdo que nosotros jugábamos fue la selección de nuestro país que estuvo más cerca del Mundial, Víctor. Bueno, de hecho, recuerdo cuando se le ganó a México, pero imagínate qué pancarta, de verdad, Víctor, no sé cómo describirle y lo quiero hacer con todo el respeto del mundo para la afición salvadoreña, pero no sé si llamarlo, imagínate qué lamentable la mentalidad que ponía: no importa que al Mundial no vayamos, pero a México le ganamos. Víctor, ¿qué ganamos con ganarle a México? Nada. Imagínate qué mentalidad del salvadoreño. Aquella mentalidad que recuerdo que decía con la democracia cristiana. Aunque no me arte, decían los pescadores. ¿Cómo decía? Con la democracia cristiana que no me arte. Cuando hartan que no me arte. Imagínate qué mentalidad, lo quiero decir con mucho respeto para el salvadoreño. Y eso, Víctor, describe abiertamente lo que es el salvadoreño. La mentalidad del salvadoreño. Donde la mayoría de mis connacionales, de mis hermanos salvadoreños, y lo digo con mucho respeto, y puedo hablar claramente porque no solamente con propiedad narré la Liga Mexicana, he estado en México, he conocido la UADA, que es precisamente la institución que verifica el buen funcionamiento de los atletas mexicanos en hacerles el antidoping, en verificar el estado físico, la masa de grasa que pueda tener, muscular que pueda tener. O sea, es una cosa, un andamiaje y una infraestructura espectacular de México. Entonces, con mucho respeto, yo creo que debemos nosotros de aspirar a muchas cosas, pero no venir y decir que ahora nosotros somos mejor que los mexicanos. Mira, Víctor, nadie se saca la lotería si no compra un 20. Nadie se saca la lotería si no compra un 20.
O decime tú, Víctor, podés estar en tu casa, te llegan a tocar la puerta y te dicen, Víctor, quiero decirle que se acaba de sacar la lotería. La lotería, sí, el loto en Estados Unidos. La lotería. Pero yo no compré un ticket. No, no importa, usted se sacó la lotería. Pero yo nunca he comprado. Es más, mi creencia religiosa me inhibe a participar en juegos de azares. No, pero no importa, pero usted se sacó. Es cierto ese ejemplo, Víctor. ¿Verdad que no? Nadie se saca la lotería así. Lo que te quiero decir, Víctor, es que tú no puedes pretender llegar a tener un estatus si no has trabajado para eso en tu vida, si no te has esforzado, si no te has sacrificado. Entonces nosotros no podemos venir y experimentar un tercer mundial cuando nosotros no nos hemos preparado, porque lamentablemente el salvadoreño quiere ver resultados ya, a corto plazo, y eso es populismo. Quiere que le digan lo que quiere escuchar, quiere que le den paja. Pero cuando tú venís, Víctor, y sos honrado, consciente, estudioso, y tú sabes que hay un plan de trabajo. Primero, yo me quiero graduar como bachillerato, como bachiller. Por eso, pero usted ya pasó primer ciclo. No. Segundo ciclo, no. Y tercer ciclo, no. ¿Y cómo quieres que llegara si eso es el prerequisito para bachillerato, Víctor? Usted se quiere graduar en la universidad, pero usted ya es bachiller. No. Y entonces, usted ya pasó la materia que es prerequisito en la universidad para llegar a quinto año. No. Y entonces, Víctor, entonces aquí piensan que el genio de la lámpara maravillosa y que lo vas a flotar, y es cierto, y eso es lo que te dicen los políticos. Entonces, con un triunfo de una selección que le gana a su representativo, con mucho respeto, de Anguila, de San Vincent y las Granadinas, Anguila, ¿y dónde está esa isla? Vaya a ubicarla, está en el Caribe. Mire, y esa isla hacen una recogida de gente solo para que puedan ellos jugar y la población no llega ni a 500,000 de habitantes. ¿Y quiénes son los que están ahí? Uno es pescador, otro que empezaron a entrenar un mes antes. Y entonces la gente empieza a soñar que van a ir al mundial. Por eso es que un candidato a la presidencia se presenta en el estadio con la camisa. Y eso lo ha hecho Bukele, eso lo ha hecho Funes, eso lo ha hecho Saca. Eso lo han hecho los últimos presidentes. Eso es populismo. Sí, eso es populismo. Mercadotecnia. Oportunismo, clientelismo. Clientelismo como Tony Saca. Le voy a dar $5,000 a cada jugador que meta un gol en la selección. Y cuando ya te abuchean, de nuestros impuestos. ya no llegas. De nuestros impuestos. Y cuando ya te abuchean en un estadio, no llega el político. Un jugador de fútbol, Víctor, que tuviste en el pasado que decía, no, yo no voy a acudir a la selección nacional. ¿Por qué? No, porque yo prefiero ir a la final de fútbol. Víctor, ¿cómo podés comparar el privilegio de pertenecer a una selección nacional y representar a tu país cuando en el andamiaje internacional es una vitrina, Víctor? Y aquí solamente vos solo te vas a dar paja en el circuito de privilegio, cuando en la selección nacional, por ejemplo, la que tuvo Carlos de los Cobos la primera oportunidad, ¿cuántos jugadores saltaron a la Major League Soccer? Alrededor, Víctor, de 8 en el Chicago Fire, que de hecho Carlos de los Cobos se lo llevó a todos ellos. Y otros que ya estaban como cerritos en el Earthquaker, en el terremoto, otro que ya estaba en el DC United, otro que, cerrito me estoy refiriendo, pero aquella camada de jugadores cuando Luis Ángel Firpo lo tenía Sergio Torres, que saltaron a la media, ya te voy a explicar por qué saltaron, pero que también a segunda o tercera división de Finlandia, de Rusia, etcétera, jugadores que de pronto se los han llevado, pero que una o dos temporadas y ya regresan de vuelta porque no tuvieron ningún tipo de pena ni gloria, y ellos te dicen, no, es que no me adapté. Esa es la justificación para decir que simple y sencillamente no presentaste las características que se necesitaban en aquella liga, pero la oportunidad las tuviste, como la tuvo Jorge el Mágico González, el mejor jugador que pudo haber parido la tierra cuscatleca. ¿Y por qué yo puedo hablar con propiedad? Porque mi padre fue al Mundial del 70, Víctor, y fue a los últimos Juegos Olímpicos en México.
en el 70 y en el 68. Entonces, el seguimiento a la Liga Mexicana, yo he estado en partidos de la Liga Mexicana, en vivo, yo he visto la infraestructura que tiene. Bueno, hay muchos jugadores de la Liga Mexicana, Víctor, que no les interesa ir a Europa. ¿Por qué? Porque en México ganan más que en Europa, o en México no tienen por qué pelear por una plaza porque son mexicanos, o tienen mayor capacidad los extranjeros, y ir a Europa significa ir a pelear con otros 5 extranjeros más por una plaza que está ahí. Entonces ellos no tienen por qué irse a complicar la vida. Entonces estamos hablando, Víctor, de personas que tienen una capacidad mayor a cualquier otra y que recalan en este fútbol precisamente por esas condiciones. Entonces, eso es importante lo que yo te estoy planteando. Yo creo que una persona que viene y que no quiere ir a la selección está bien, como Mauricio Cienfuegos una vez, porque denunció la corrupción de la federación. Pero ¿qué es lo que hemos visto nosotros en la actualidad en la Federación Salvadoreña de Fútbol? Lo mismo que hemos visto en la Asamblea Legislativa, lo mismo que hemos visto con los jueces. Quieren quitar a la Federación Salvadoreña de Fútbol, quieren quitar y les tiran auditorías cuando no puede tener una intervención según la FIFA por parte del Estado, pero no les importa. O lo que hemos visto en la Asamblea Legislativa, vamos a quitar a los diputados corruptos, vamos a quitar a los magistrados corruptos, vamos a quitar a la Federación Salvadoreña corrupta. Entonces pareciera que aquella frase de los mexicanos, hazte para allá para que yo me siente. Decime, ¿cuál es la diferencia entre la corrupción que había antes en nuestro país con la que hay ahora? Entonces solamente es hazte para allá, compadre, para que yo me siente. Yo te he estado cuestionando porque yo quiero el puesto. Eso es la dinámica o la narrativa, la retórica que nosotros hemos escuchado. Entonces, todo está de la mano, porque el país va en una debacle. El país tiene ¿cuánto? Más de 45 años de no acudir a una justa mundialista. El acudir significa derechos de transmisión, transmisión de los partidos, ir a partidos de fogueo, mayor cantidad de turismo dentro de nuestro país, una gran cantidad de prerrogativas que nosotros tenemos. Claro, federación por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol, que recibe por parte de la FIFA, una gran cantidad de prerrogativas que hoy por hoy una vitrina más grande para los jugadores. Y eso viene también para la dinamización de la economía de nuestro país, pero la corrupción que estamos viendo nosotros ahorita es sin precedente en el país. Y particularmente que eso viene de la mano del archivo Wallet, porque no dan información de la empresa privada. ¿Cómo es que el gobierno le pone absolutamente todo cuando es una empresa privada? Lo mismo que hizo el FMLN con el Citrans. Sí. Eso es lo que nosotros estamos viendo. O sea, ¿fue el Citran a una licitación? No, no entró a una licitación pública. El Citran no, y la criptomoneda tampoco. Hay más de 1.400 criptomonedas en el mundo y todos los días está saliendo una nueva criptomoneda. ¿Por qué el presidente de la República están cayendo? ¿Por qué tomó el Bitcoin? Pero todas están cayendo. Sin una autorización y sin una licitación. Sí. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién gana? Es lo que yo te preguntaba. Claro, ¿quién gana? ¿Quién pierde? Claramente es el pueblo. ¿Quién gana? Sergio, ¿vas a predicar el domingo? Sí, voy a predicar el domingo. Este domingo, y tengo un mensaje que particularmente mi papá ha puesto en mi vida actualmente para que yo pueda predicar. Y sin lugar a dudas habla sobre saltarse las trancas. Cuando tú recibís por parte de Dios un mandato o una promesa, tú debes de esperar. ¿Qué es lo que esperas cuando tú estás esperando? Y tú te llenas de ansiedad. Y de emoción, tú crees que venga ya, rápido. Pero Dios se glorifica más por el proceso que por el resultado. Tú creces en el proceso. Dios se glorifica más por el proceso que por el resultado. ¿Qué sucedió con Pedro? Pedro, el enemigo, el demonio ha pedido por ti y te quiere zarandear, es decir, meter en un proceso. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a orar para que no te falte la fe. No te voy a eximir del proceso. Voy a orar por ti, le dijo Dios, Jesús, para que no te falte la fe para encarar ese proceso. Un proceso como el que estamos pasando en nuestro país, porque yo estoy más que seguro que Dios ha mandado juicio sobre este país. Y los procesos así como inician, así terminan. Y esto va a terminar un día.
Y para todas aquellas personas que han estado disfrutando de las mieles del placer, va a ser bien difícil las repercusiones que van a venir para ellos y para sus hijos el día de mañana, porque la palabra de Dios así lo dice, no lo dice Sergio Méndez. Cuando somete a Pedro a un proceso, Pedro quiere terminar rápido. Cuando le dice a Abraham, Abraham, tú vas a tener hijo y tu descendencia va a ser mayor como las estrellas del cielo, Abraham se llena de ansiedad y decide no esperar a Dios, sino que meterse con la sierva Agar. Y Agar queda embarazada y también Sara quedan embarazadas. Y de ahí viene la disputa que nosotros conocemos en la actualidad como quererle dar una manita de Dios. Históricamente el conflicto entre Israel y Palestina. Los dos descienden de un árbol común. Los dos son herederos de Abraham. Los dos son hijos y tienen la promesa. Y los dos, las tribus se pasan. Y uno está en la tierra prometida. Y uno está en la tierra prometida, donde fluye leche y miel. ¿Cuál es esa tierra prometida? Palestina, no es Israel. No. Es lo que conocíamos como Canaán, que eran 40 días para llegar de Egipto a Canaán. Ese no es Israel. ¿Sí? Por eso es que Dios, cuando estaba acá, le dijo: ay, Israel, yo que te quise tener como la gallina tiene sus polluelos, y tú no quisiste, y por eso te digo que no quedará piedra sobre piedra. Israel será el reloj del tiempo, y cuando la higuera florezca y sus ramas estén verdes, la venida del Señor estará cerca. Pero también, Víctor, se da aquello cuando Jesús no se salta las trancas, porque Jesús también tiene una promesa del Padre. Cuando están en el desierto, o cuando están en el pináculo del templo, el demonio le recita los pasajes de la Biblia a la perfección. Y le dice: Víctor, tírate desde el templo, desde el pináculo del templo, porque escrito está. Y le cita el versículo de la Biblia, donde tu Padre Dios mandará a los ángeles. Y le cita el versículo y lo empieza a tentar. Pero de ahí también está en el desierto y le dice: adórame, y todos estos reinos de la tierra te daré, porque así se me fueron entregados con el pecado original de Adán y Eva. Y Jesús vino a morir para salvarnos del pecado original de Adán y Eva. Para eso vino. Si Adán y Eva no hubieran pateado el cable, Jesús no hubiera venido, no hubiera habido necesidad. Pero Él mandó a sacrificar a su Hijo para que tuviéramos vida. Y vida en abundancia. ¿Qué significa? La vida eterna, no en este mundo, porque nosotros somos extranjeros en este mundo. Solamente estamos de paso. Nuestra nacionalidad es en el reino de Dios. Nuestra nacionalidad es en el reino de los Dios. Nosotros somos extranjeros aquí. Nuestro pasaporte es del cielo, por eso es que somos seres espirituales y eternos. Pero la Biblia en los hechos escatológicos, Víctor, dice claramente en Apocalipsis que cuando Israel esté siendo asediado por los enemigos, se van a escuchar las trompetas en el cielo y va a bajar Jesucristo con caballos a liberar a su pueblo y a recuperar los reinos que se le van a ser entregados. Porque el diablo antes de tiempo le estaba diciendo que no muriera en la cruz, que no había necesidad. No murás en la cruz, no pases por eso. El procedimiento, el proceso. No, hombre, no hay necesidad de estar 40 días sin comer en el desierto. No hay necesidad, hombre. Porque el diablo es espectacular para argumentar. Manipular. Para manipular. Le argumentó a Adán y Eva. Él no le tocó. Es que el Padre te ha dicho que no comas de... No, mira, y es cierto que el Padre te ha prohibido comer en el huerto. No, Él no me ha prohibido en el huerto. No, ¿verdad que no te ha prohibido en el huerto? La idea misma, es como que Víctor venga y que te diga a ti de que dentro de la Biblia nosotros encontramos un pasaje y que te diga a ti claramente que yo no te estoy diciendo a ti que asaltes el banco. Entonces vos me decís: Sergio, vos me estás diciendo que te ayude a asaltar el banco. No, yo te voy a ayudar a vos a asaltar el banco. ¿Te ves como la retórica? Sí, es como Judas cuando viene y le dice: mire, y ese aceite que le están limpiando los pies a Jesús, ¿por qué no lo vendieron y se lo dieron a los pobres? Algo así como
lo mejor está por venir, el eslogan. O el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Porque el demonio es eso, Víctor. El demonio vino a robar, a matar y a destruir, que es lo que está sucediendo en nuestro país ahorita. A robar, a matar y a destruir. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, Jesús no se saltó las trancas. Él dijo, mi Padre me ha mandado a esto. Y eso es lo que yo voy a hacer. Fue respetuoso el proceso. Fue respetuoso el proceso. Porque al final y al cabo, al final de los tiempos, los mismos reinos que Satanás le ofreció, se le van a ser entregados, ya dice la palabra. Entonces, ¿para qué te vas a saltar de primer grado a noveno cuando tú decís, no, yo quiero aprender, voy a pasar primero, segundo, tercero, séptimo, octavo, noveno? Voy a llegar, pero voy a llegar aprendido. Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco la oportunidad. Gracias a ti, no nos saltamos las trancas a producción. No. Una hora acabar. Una hora acabar. Nos espero el próximo viernes, si Dios lo permite. Bendiciones.